Adelante UCR. Así es. Sí, es un sí. sector, ¿qué es este Bueno, Adelante? somos un grupo de radicales a los que se suman también simpatizantes, que esperemos que se transformen también en afiliados. En militantes. Claro, bueno, hemos convergido en una idea de política un poco diferente de la tradicional. En lugar de buscar una figura y tratar de ver quiénes se le pueden arrimar y acompañar para hacer un espacio, que además es oportunista, porque las líneas internas se crean en función de las elecciones, sean internas o generales. Lo que nosotros queremos hacer es primero juntar gente y una vez que ese grupo de gente logre algunos propósitos que básicamente son identificar problemas que pueden ser también de la nación, no solo de Salta, y buscar, si no soluciones, al menos su identificación clara y tratar, sí, de ver dónde están los principales problemas que se asocian a esas cuestiones en las que nos interesa hacer algunos aportes. Bueno, uno justamente vamos a dar una charla el martes sobre el tema dolarización, que creemos que es un tema que interesa, preocupa, pero hay otros temas, por ejemplo, como la cuestión electoral, es decir, la lista sábana versus la boleta única y la trampa que hay en la que caen muchos de identificar la boleta única con el voto electrónico, que no tiene nada que ver. El voto electrónico es un ropaje más amigable y simpático para la lista sábana. Dicho de otra manera, es vestirla a la mona, ¿no es cierto?, de seda, pero sigue siendo mona. Es decir, la lista sábana sigue presente con el voto electrónico y lamentablemente, más allá de las ventajas obvias que nadie discute, pero también desventajas importantes que hay que ponerlas en evidencia a la ciudadanía, está el hecho de que no cambia el problema de fondo. Bueno, hay otras muchas cuestiones más, por ejemplo, el sistema electoral, es decir, la manera en que está conformada el mecanismo electoral que hace con 30 o 40% de votos se consiga una mayoría hegemónica y muy poco democrática, los efectos prácticos, aunque formalmente sí. Y bueno, sobre eso nos interesa trabajar. Y bueno, por supuesto, no somos un club literario ni un observatorio político, sino una lista interna con toda la pretensión de participar de las elecciones internas y eventualmente de las generales cuando corresponda. En lo electoral concretamente han publicado un documento donde tienen una perspectiva muy particular respecto a lo que pasó el domingo pasado. Bueno, ahí está lo que decíamos recién, es decir, en qué se tradujo esta elección, en una concentración de poder del oficialismo, cuando la elección era una oportunidad para hacer más equilibrada, más repartido, digamos, el escenario político de Salta. Pero muchos dirán, bueno, pero la gente eligió así. Bueno, sí, perfecto, pero a ver, en la política la elección tiene que ver con lo que la gente decide, pero también con lo que el partido político propone. Y la propuesta de un partido político no puede arrancar unos meses antes de la elección, sin dejar de valorar que en esta oportunidad el radicalismo ha trabajado con propuestas, que algunas de ellas son bastante interesantes, pero no puede uno pensar que está despojada esa iniciativa de la perentoriedad de la presencia de las elecciones. Cuando este trabajo se tiene que dar, al menos así lo entendemos, como nosotros lo estamos planteando. Es decir, nosotros arrancamos en el 2020 con la pausa inevitable de la pandemia y bueno, con algunos altibajos de acomodos internos que se surgen y que hemos corregido. Estamos trabajando para las elecciones que se puedan presentar en el momento en que sea, pero lo que queremos es que al momento de llegar a esas elecciones tengamos material no solo trabajado, sino presentado a la sociedad, que la sociedad lo conozca y que de alguna manera se enamore, por así decir, de esas iniciativas que nosotros pretendemos Perdón, presentar. pero voy a hacer una pregunta tal vez incómoda.
¿Y la gente está interesada en conocer eso? Y yo creo que sí está interesada en el tema de la dolarización, ¿cómo no lo va a estar? Porque además hay... ¿Del sistema electoral también? ¿Perdón? ¿Del sistema electoral Y bueno, también? en la medida en que, por ejemplo, está este desdibujamiento entre lo que representa el voto electrónico y lo que es la lista sábana y la boleta única, no hay un trabajo de darle a la sociedad las herramientas para que tengan claro qué es cada cosa. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y a partir de ahí, enamorar. Es decir, creo que... ¿Cuál es la instancia superadora que ustedes plantean al voto electrónico de la lista sábana? Porque el voto electrónico no puede quedar... Corrijamos, no es voto electrónico, boleta única electrónica. Bueno, la boleta única es un mecanismo que, al contrario de lo que muchos piensan, fortalece a los partidos políticos. La lista sábana es un gran expulsador de radicales, en nuestro caso, o de las figuras de otros partidos políticos, y tenemos el ejemplo de Lilita Carrió, López Murphy, Ricardo López Murphy, o Margarita Stolbizer, radicales que se han ido porque el mecanismo de la lista sábana, que también está presente en los partidos políticos, excluye gente. Nosotros queremos trabajar en eso para que la boleta única también esté dentro de los partidos políticos, de manera que quien quiera participar esté, y a la hora de la elección interna, el afiliado vote a gente de distintas líneas internas, pero que le parezca que son candidatos expectables para la futura elección. Entonces, ahora, todo esto, para despertar el interés de la ciudadanía, tenemos que ponerlo sobre la mesa. Si el que fabricó el teléfono inalámbrico y después el celular no hubiera puesto sobre la mesa, o sea, en el mercado, su oferta... Si no lo ofrece, nadie se entera. Exactamente. Ahí hay un dato interesante. ¿Cómo ven ustedes en estas elecciones que la Unión Cívica Radical hizo esta suerte de alianzas? Hay sectores de la Unión Cívica Radical, dice, queremos trabajar como partido. ¿Ustedes están de acuerdo a esto y cómo evalúan este debilitamiento de los partidos? No estamos en contra de Juntos por el Cambio, no estamos en contra de las alianzas, pero sí estamos a favor de que si eventualmente esas alianzas no son necesarias, bueno... no serán necesarias, pero para eso hace falta que en nuestro caso la Unión Cívica Radical tenga la fortaleza suficiente como para ser un primus inter pares. En este momento no lo somos porque el PRO en buena medida nos ha quitado protagonismo, si no geográfico, al menos sí, digamos, en masa de votos, teniendo en cuenta... Interesante, ¿protagonismo mediático o electoral? Bueno, no lo sé. Yo creo que hay un poco de cada cosa y hay más habilidad y probablemente también hay más convicción de muchos de los integrantes del PRO de llevar adelante estas cosas que yo estoy planteando, que es tocar temas importantes para la Argentina y trabajarlos, más allá de que en el caso del gobierno anterior no hubo éxito en muchos casos, especialmente la parte económica. Ahora, en este respeto por las alianzas, lo que no aceptamos es, digamos, traer gente que no sume. Es decir, en política es importante la suma, pero los términos tienen que tener signo más. Si nosotros ponemos un término con signo menos, nos resta. Y ustedes recién señalaban el hecho de que el candidato a intendente sacó menos votos que el gobernador o el candidato a diputado. Quiere decir que esa suma ha estado mal planteada. Y eso es otra de las cosas que nosotros señalamos, de que hay errores políticos importantes de Nani, sin quitarle méritos de que Nani efectivamente ha logrado cosas importantes en el partido, pero tiene errores políticos de manual. Por ejemplo, es decir, el candidato a intendente había sido separado de la Unión Cívica Radical y además ha tenido conductas claramente que se parecen mucho a... Él está más cerca de Massa, me parece a mí, por sus cambios de papeles, ¿no es cierto?, de cambiar de lugares políticos, que de lo que podría ser Juntos por el Cambio, que ha trabajado en general con bastante coherencia en cuanto a sumar
términos que son compatibles entre Pero sí. ustedes no ven ahí también la mano del presidente del partido y gobernador de Jujuy, Gerardo Probablemente Morales. sí. Yo creo que en el caso de Morales, él ha confundido por el hecho de que tiene al hermano de Posadas, lo tiene en su gabinete y probablemente con todas las lealtades y fidelidades que Morales, el gobernador de Jujuy, pretenda, pero eso no es transferible a su hermano, claramente. Tráfico de influencia se llama en algunos Bueno, lugares, ¿no? de acuerdo, pero es un error político y más allá de que en las sumatorias que harán en otro lado les parezca que esta persona sumaba, en los hechos y acá en Salta no ha sumado. Se vienen las elecciones nacionales. ¿Ya tienen pensado algún tipo de estrategia, por lo menos para discutir internamente dentro de la UCR o de ir con alguna lista propia Bueno, a las PASO? lo que nosotros pretendemos hacer es primero, digamos, cerrar filas y sí, estamos pensando en eso. Justamente la charla del martes apunta a, digamos, fijar una posición bien clara y en la medida que el partido la quiera incorporar, enhorabuena, con respecto al tema de la dolarización y de la inflación. Nosotros consideramos que la inflación no es un fenómeno que unilateralmente se explique por el déficit fiscal, lo hemos charlado en alguna oportunidad acá, sino que tiene que ver mucho con la concentración geográfica y sectorial de la industria en particular, que bueno, tiene privilegios por el hecho de que es una industria sin competencia, con aranceles, con prohibiciones. Altamente concentrada. Exactamente. Y entonces creemos que una estrategia antiinflacionaria tiene que apuntar también a una progresiva, porque probablemente no se puede hacer de golpe, pero sí a una progresiva apertura de la economía, sin perjuicio de lo que tiene que ver con el déficit fiscal, que claramente hay que reducirlo. Me la dejaste picando. ¿Cómo estás viendo este proyecto de Massa de permitir que el mercado central de Buenos Aires pueda importar alimentos de cualquier orden? Bueno, yo creo que es una medida desesperada y además poco práctica porque lo que faltan son justamente dólares. Entonces, ¿de dónde van a salir? Pero por otro lado, está bien que entendemos que hay también concentración en la parte de alimentos, que me parece bien, pero no solamente las frutas y verduras, y tampoco creo que principalmente se venga por ese lado. Hay las aceiteras y una gran cantidad de industrias, que no son ya producción primaria, sino industrias, tienen un grado de concentración formidable. Entonces, bueno, habría todo que el rubro alimentos. Exactamente. Entonces yo creo que si se hace una apertura, debería hacerse también ahí. Bien, la charla, dos veces mencionaste. ¿Por qué Sí. no anunciamos dónde va a ser, cuándo? Bueno, el martes a las 6 de la tarde, por cuestiones de la disposición del coworking que está en la calle Belgrano, no tenemos un horario más tardío y va a ser bueno, a las 6 de la tarde en ese lugar, y los temas que se van a abarcar van a ser inflación, dolarización y pobreza y brecha de desigualdad. Son 3 temas. Es en la calle Belgrano, Avenida Sobre Belgrano, Belgrano, entre Sarmiento y Adolfo Güemes. Claro, a media antes, cuadra. donde era antes el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Bien. A mí me queda la última como para que adelante un poquito la charla. ¿Es posible la dolarización? No, bueno, como posible, todo es posible, pero el tema a qué costo, con qué complicaciones, y uno tiene que pensar que las soluciones que se propongan tienen que crear más soluciones que dificultades. Y en este caso yo creo que crean dificultades. La más importante es que la inercia inflacionaria no se va a detener por el mero hecho de la dolarización. Y hay una cuestión práctica básica, y es el hecho de que si nos prestan o nos alquilan los dólares que vamos a necesitar, porque no los tenemos, la inercia inflacionaria va a producir un aumento de precios aún con dólares, aún con los dólares. Y el tema va a ser cómo se resuelve ese problema, que normalmente se resuelve con la moneda propia, con aumentos de salarios, de jubilaciones y todo lo demás, y se financia endeudándonos o imprimiendo dinero. En este caso, hay que buscar más dólares de los que ya hemos pedido,
Y en ausencia de ellos, que lo más probable, va a quedar una transferencia de ingresos congelada, una transferencia de ingresos de quienes compran hacia quienes venden. Y el tema es que eso, en la medida en que los salarios no se recompongan, va a significar una recesión muy fuerte y una, digamos, dificultad gigantesca para impedir el rechazo de la población.